Amigos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sube a este tren el hermano Joseph. Hermano Joseph, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Vamos a empezar como siempre desde el principio, contando un poco de dónde somos, en qué familia nos criamos. Pues yo soy de Massachusetts, en Estados Unidos, y me he criado en una familia no católica, no muy católica al principio, pero mi padre se convirtió cuando yo tenía 12 años. Y eso fue como un cambio grande en la familia, en la casa. Pues allí pues empezó a ver EWTN, el canal católico de Estados Unidos, y empezamos a rezar el rosario como familia. Pero como que yo creo que mis padres, como eran ya un poco maduros, pues les costó un poco para realmente convertirse de verdad, y sobre todo a mí, todo eso pues no me afectó, no me hizo tanto en mi propia vida para cambiar, digamos. Vale. Aunque fue un par de años de catolicismo fuerte, pero luego se iba pues perdiendo poco a poco. Vale, entramos en la adolescencia y en ese momento usted, por ejemplo, sigue yendo a misa los domingos con su familia. Yo estaba viviendo más o menos como la fe, como todo el mundo, ir a misa domingo y luego vivir como sea durante la semana. Luego cuando tuve creo que 16 años por allí, pues ya pues empecé a ir con los amigos domingos y dejé de ir a misa. Entonces ya en ese momento pues dejé por completo la fe. ¿En el high school era católico? ¿Usted tenía ese ambiente católico o tampoco eso le hacía profundizar? Yo creo que como no tenía, no sé, no era muy católico. Tenía amigos a veces no tan buenos quizá, y por varias razones no era, digamos, muy católico. Había esta experiencia de la conversión de mi padre, pero fuera de eso vale. Pues no había mucho. Vale, termina el instituto y ¿qué ocurre en ese momento? Tengo entendido que viaja usted a Centroamérica. Es que yo había pues empezado una vida un poco malo. En el tema de los amigos, pues tenía amigos que fumaban marihuana mucho y entraba en ese ambiente. Y creo que pues tampoco tenía una dirección fija o algo que me atraía mucho. Entonces era un poco después del instituto, pues no sabía dónde dirigirme, sí. ¿Sabes? En la vida. Y estaba como muy viviendo al día, como buscando el momento, placeres y cosas así. No tenía nadie que quería estudiar ni trabajar. No sabía nada que sea, quería un hacer poco en la barco vida. a la deriva. Sí, un poco así. Vale. Deriva, ¿Ese viaje a Centroamérica por qué es? Pues como no tenía, casi todos mis amigos fueron a la universidad y mis padres, como yo, me veían un poco perdido en la vida. Yo no querían, digamos, pagar para la universidad o ayudarme a ir a la universidad, porque como no tenía nada de que quería estudiar, no sabía nada, pues decidí ir a otra cosa. Pues entonces me abrió una oportunidad de ir a Centroamérica, conocer un poco otra cultura, aprender un poco de español y estas cosas. Entonces pues eso lo hice. Luego también después de eso era muy interesante, me gustó el español, entonces fui a España y ahí en España estudié español. Bueno. Y luego pues después de eso pues me encontré otra vez en mi país y todavía no tenía una dirección, y de hecho al final fui a la universidad, pero me encontré ahí con un ambiente muy malo y todo el mundo a la fiesta y todo el mundo pues haciendo cosas malas, y como que había gente que estudiaba pero pocos, y tampoco entendía dónde sacaban esa motivación para estudiar, porque claro, yo no tenía nada de
carecía de una dirección en la vida. Bueno, la universidad nos va como nos va, entonces decidimos trabajar, por lo menos. Sí, sí. Vale, ¿cómo inicia la vida laboral? Sí, pues, como he dicho antes, pues mi vida era nada, era como pensar en la próxima fiesta o la próxima vez que vamos a fumar o cosas así. Sí. Entonces, pues también el trabajo era coger un trabajo y trabajar allí un par de meses, luego pues quizá buscar algo mejor y bueno, iba de trabajo en trabajo, trabajos como poco, tan tontos un poco. Y trabajaba, pues entré en una especie de gasolinera y había un amigo allí que estaba trabajando y conocí, era un amigo más que no había tenido contacto en un par de años. Entonces él me dijo, pues puedes trabajar aquí. Entonces pues empecé a trabajar ahí en este lugar y era ya gasolinero, nada, pero era interesante porque en ese momento pues ese amigo que tenía, su padre trabaja para la mili o el ejército, y otro amigo suyo de su padre pues es también en el ejército y él entraba en la tienda y nos contaba historias y eran muy como de conspiración, cosas como quién mató a Kennedy, cosas así. Y era interesante. Y bueno, llegó un día, cuando entró un día y era, bueno, él entró y era otra historia, pero esta vez me llamó para sacar un billete de $1. Y lo saqué y me dirigió la vista a la pirámide detrás del billete. Y me dijo sencillamente, este es un símbolo satánico. Entonces, pues, claro, no es una palabra que oyes cada día, ¿verdad? Pues, y me impresionó mucho eso, porque, claro, es como satánico. Y, claro, en ese momento, pues, suelo decir que yo siempre creí en Dios. Hubiera dicho que sí, que creo en Dios cuando había esos momentos, pues, yo creo en Dios. Pero si alguien me hubiera preguntado si creía en el demonio, supongo que hubiera dicho que sí, pues claro. Supongo Dios existe, pues demonio. Pero claro, yo creo que nosotros muchas veces no profundizamos en eso, pues Dios existe, el demonio existe, pues el demonio existe, puede que el demonio existe, ¿verdad? Pues en ese momento pues era como una especie de profundización en eso, empecé a decir, quizá el demonio existe de verdad. Entonces, pues, yo fui y en internet, luego, después de trabajar, empezaba a buscar cosas y en internet, pirámide, brujería, estas cosas, empezaba a leer mucho leía. Y claro, había muchas tonterías, cosas ridículas que leía, pero mucha verdad también. Y al final de como una semana de lectura de estas cosas, pues llegué a dos conclusiones. Y el primero era que el demonio existe. Y el segundo, que eso es, yo creo que el clave, el grande para mí, era el hecho de conocer que hay gente en el mundo que están dedicados a llevar a cabo su voluntad. Están dedicados al demonio, a cosas del demonio. Entonces, pues, en ese momento, pues, era súper fuerte. Porque no es como, bueno, nada y seguir la vida, ¿no? Era como, me entró en mí un miedo tremendo. Como que no podía respirar bien y como una ansiedad. Mi corazón estaba muy fuerte, palpitando varios días, hasta que llegó un día que era como el clave. Me levanté y estaba como más
miedoso, más tembloroso que nunca. Y estaba como, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y sabía un poco, pero claro, no había quizá conocido el Señor todavía, solo este mundo del mal. Entonces, era como, yo suelo describirlo como, pues, nosotros normalmente no vivimos, andamos en la fe, no vemos todo lo que hay detrás de estos como velos que son, pues, porque hay ángeles, hay demonios y hay todo un mundo que no vemos. Entonces yo creo que en ese día, pues, Dios sacó un poco de esos velos, pues podía ver quizá un poco más, o podía sentir también un poco más de lo que hay. Entonces estaba otra vez trabajando en esta tienda y ahí estoy como casi temblando con miedo. Y era también el tiempo de Halloween, también, que era como una añadidura tremenda, porque aquí estoy viendo como todo el mundo disfrazado de calaveras, fantasmas, todo eso, y estoy pensando, mira, todo el mundo está celebrándolo, y no se dan cuenta, nadie está consciente de eso. Entonces era todo tremendo, sí. Y pues en un momento dado, estaba trabajando en la tienda, viendo todo eso, entra una mujer y sencillamente me dice que es bruja, soy bruja y lo siento, como mirándome orgullosamente, como que se da cuenta de lo que yo estoy pasando. Entonces en ese momento, pues si tenía miedo antes, ya con eso era casi total. para morir, sí. Y bueno, Dios sabe cómo, pero pues me fui de la tienda, cerré la tienda y me fui con mi amigo a casa y estaba ahí como, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? Entonces pues llegó, en el frigorífico de mi casa había una de estas estampitas de un santo y simplemente tenía palabras, juras, Tadeo, reza por nosotros. Entonces pues decidí, pues yo no había rezado nunca nada en varios años, ni misa ni nada. Entonces pues mal no me puede hacer. Exacto. Entonces lo hice y enseguida tenía como una idea que tenía que coger una Biblia. Y lo cogí y estaba sentado encima de mi cama con una Biblia ahí, pues pensando, ¿ahora qué hago? Y en ese momento pues me levanté la cabeza y era una especie de viento, no sé exactamente, es muy difícil describir ese momento, pero era como una sensación de una presencia del mal en la habitación. No sé cómo describirlo, pero era... Y luego abrí la Biblia y las páginas como que estaban pasándose a sí mismo solas. Y llegó a un salmo, yo sabía que tenía que rezar ese salmo, era el Salmo 59, y es como un salmo muy fuerte contra los enemigos, como líbrame, Señor, de estos enemigos, de estos hombres sanguinarios, y va ahí, va así, y al final pues es como una alabanza al Señor por la salvación. Entonces justo después de terminarlo, como que solo volvía a como era antes, pero ahora como más, como un paz tremendo. Más tranquilidad. Sí, tranquilidad y amor, el amor de Dios también ahí. Entonces pues eso es básicamente el hecho fundamental. Después de eso pues iba poco a poco entrando otra vez, sí, quizás después de aquella experiencia tan fuerte, quiso retomar quizás el hecho de la oración, de ir a misa. Sí, poco a poco iba cogiendo otra vez la fe y las cosas básicas que uno tiene que vivir. ¿Qué buscó? ¿Buscó quizás la compañía de algún amigo católico, de algún director espiritual? ¿Entró en alguna iglesia y encontró un grupo de jóvenes que le acogió? ¿Qué buscó? Sí, ¿Y qué encontró?
Sí, pues había varias cosas, amigos tenía, pero en principio era un poco difícil porque no encontraba como la fe donde lo que yo había experimentado, un poco en la Biblia, esa fuerza, ese mal, ese pecado en el mundo que hay. Vas muchas veces a la iglesia, quizás experimentas como algo falta aquí, como que no hay esa fuerza, no hablan de cosas así. Pero al final pues encontré gracias a Dios, porque iba a quizá un extremismo, podía caer en tradicionalismos y estos. Sí. Pero me encontré con un retiro de ejercicios espirituales que me ayudó un montón. Fue de 3 días y yo era el único ahí de bajo 50 años. Yo era El más joven. por mucho. Entonces, pues ahí pues recibí muchas gracias de Dios, de simplemente cosas básicas que nunca me habían explicado. Entonces, pues todas estas cosas del infierno, del demonio y del pecado mortal, todas estas cosas yo aprendí en ese retiro. Luego también pues empezaba a pensar en la vocación sacerdotal ahí. ¿En qué edad nos situamos más o menos? Yo creo que eso era, sí, la conversión, esa cosa pues era con 21 años y luego pues eso fue 1 año, 2 años después. Ajá. Después de este retiro pues empezaba a pensar en la vocación, entonces fue cuando fui a la universidad, porque en esa universidad había un programa para gente como yo, lo estaba leyendo pues jóvenes discerniendo el sacerdocio, pues pueden venir aquí y estar en un ambiente católico, entonces pues eso es para mí. Y yo fui allí y luego pues ahí es donde conocí por la primera vez la comunidad del Hogar de la Madre. Con Padre Colum, estaba ahí y él me invitó a venir a España. Después de eso hice los retiros con él y varias cosas. Y pues al final fui a España a conocer un poco más esa comunidad. Era muy difícil también, muy difícil esa temporada porque claro, uno en principio piensa en la vocación y es todo encendido en la fe y todo bien y todo, pero luego pues claro, esos tiempos duros a veces que uno tiene que vivir en que hay sequedad y hay como que es difícil vivir la fe y pues estaba atravesando un poco eso. Una crisis. Sí, luego pues también tenía un amigo especialmente mala influencia en mí también y digamos que aunque había recibido muchas gracias y casi para decir que seguro que tenía vocación sacerdotal, especialmente después de estar en un mes en España con el Hogar de la Madre, pues todavía no era suficiente. Yo pues no era quizá tan generoso y valiente como tenía que ser. Entonces pues después de volver empezaba a caer un poco más, otra vez en ese mundo oscuro. Ese mundo oscuro un poco, porque claro, yo todavía vivía la fe, pero como que resistía la vocación y como que es muy grande, la vocación es muy difícil aceptar a veces y era para mí también, entonces entiendo que en esta pequeña crisis o gran crisis no nos refugiábamos en el Señor, sino que buscábamos otro tipo de refugios, entre comillas. Sí, claro. Creo que suelen decir que la voluntad de Dios es donde encontramos la felicidad, pero es muy difícil aceptar esa realidad. Pensamos que la felicidad pues no es posible que sea siendo sacerdote o siendo religioso o no sé, cualquier cosa. Es muy difícil aceptar la voluntad de Dios. Entonces, pues, yo iba donde me pensaba que iba a encontrar la felicidad y era, claro, con un matrimonio, con formar una familia y encontré una chica muy maja y católica, entonces llegó a ser mi novia, entonces pues salíamos y en principio era muy buena relación y vivíamos la fe y todo eso.
Pero luego poco a poco pues iba cada vez más, un poco más malo y torcía un poco la relación pero entonces pues llegó un momento cuando ella me dejó. Yo estaba viviendo un poco mal, bebiendo demasiado y no viviendo muy bien. Entonces me dejó y eso era como un choque grande, era muy, muy, muy duro para mí. Entonces me metía un poco en crisis. En este periodo de crisis, ¿el contacto con la iglesia era nulo? No, yo estaba todavía, iba a misa los domingos. Y a veces pues conseguía confesarme de vez en cuando. Y había unas confesiones claves, yo creo que eso me salvó bastante, aunque no tenía la fuerza para cambiar. Suficiente para poder dejar todo era como una cuerda sí. umbilical, se dice. Sí, sí, el cordón umbilical. Sí. Como que no terminaba de soltar aquello. Sí. Entonces, pues sí, eran un poco esos momentos muy buenos. Pero caí otra vez y estaba otra vez en la miseria y cosas malas. Estaba viviendo un infierno y no quería llegar al infierno de verdad. Ya mi vida era eso, pues claro, yo creía en el infierno y no quiero ir, entonces pues tengo que hacer algo para cambiar. Y era ir a los retiros. Y ese también es otro momento muy, muy, muy impresionante en mi vida, porque cuando llegué a la universidad, todos mis viejos amigos ya habían graduado. Yo me encontraba en una situación totalmente distinta allí, que no tenía nadie en confiar, casi solo el Señor. Y Él estaba como llamándome la atención por todos los sitios, con nuevos amigos buenos y todo era dirigido a Él. Aunque le resistía continuamente. O sea, que seguíamos luchando. Y luego pues llegó la clave era el gran retiro de ir a las montañas. Y la noche anterior pues oía la palabra, estaba jugando, mirando unos vídeos en YouTube, estaba ahí y de repente oía la palabra sacerdote. Y esa idea del sacerdocio pues claro, yo me había convencido a mí mismo que yo no había tenido vocación, aunque todas esas gracias que había recibido, pues conseguía convencerme que no era mi camino en la vida. Pero en ese momento, pues el Señor me dijo sacerdote. Y yo estaba un poco rabioso, no quería ser sacerdote. No. En plan, Señor, déjame en paz, déjame en paz. Entonces pues, pero fui al día siguiente, fuimos a los autobuses y empezamos a subir a la montaña, 8 horas de viaje y era toda una lucha y malos sentimientos y no queriendo hacer eso y nada. Pero poco a poco, pues después de este primer día de ese viaje, pues empezaba a brillar un poco el sol otra vez y el Señor empezaba como a apaciguarme y pues hablarme y tranquilizarme. Entonces pues en poco tiempo, en 2 días ya estaba como mucho más abierto a su voluntad. Simplemente por estar allí, escuchar las charlas y todo eso, pues estaba muy, muy, muy bueno. Hasta que llegó el momento clave donde pues yo estaba en una adoración y Padre Henry, el siervo del hogar de madre, pues él contaba su experiencia también de lo mismo, más o menos, de estar ahí años luchando contra esa vocación sacerdotal que tenía. Y al final pues rindió y era como muy bueno. Entonces pues en ese momento yo también pues me rendía totalmente al Señor y sentía que el Señor me dijo pues, hijo mío, has dejado de huir de mí. Por fin. Y abrazó el sacerdocio, Sí, convencido. Sí. ¿Y ahora feliz?
Sí, sí, era todo, era un paz tremendo. Y luego pues entré en el hogar y como religioso, que también es otro camino, y también sacerdote, espero pues dentro de poco quizá puedo ordenarme también. Entonces ya ha sido unos años con mucha tranquilidad, mucho mejor seguir la voluntad del Señor en vez de hacer una propia cosa que nunca llega a ser uno feliz así. El problema es que a veces nos creemos que el demonio es mucho más fuerte que Dios y que Él va a ser el que al final nos dirija. Y a ver, yo me pongo también en el pelo de muchos jóvenes que creen que que esa vida les está tocando porque realmente esa es la vida normal, y lo pongo muy entrecomillado, pero es porque realmente pues pasa eso, que no o se resisten a la voluntad del Señor si en algún momento han conocido la voluntad del Señor, o no conocen realmente al Señor y dicen si hay más mal que bien, igual es porque el Señor no está. Entonces usted es la presencia viva de que esa lucha contra el demonio, o sea, el Señor contra el demonio, al final florece la voluntad del Señor, florece el Señor. Y que realmente, pues, a ver, es una esperanza también para los jóvenes. Bueno, para los jóvenes y para los no tan jóvenes, que a veces también, como usted contaba, su padre igual se convirtió ya con una edad madura. Hay muchos sitios donde uno puede tener un ambiente católico. Es simplemente pedir al Señor y que le envíen gente que le ayuda a encontrar estos lugares. Eso es. Que a veces es la pregunta de siempre, que dónde voy, con quién me dirijo. Pero bueno, lo que dice el hermano Joseph es tan sencillo como pedirle al Señor. A veces no sabemos dónde dirigirnos, o dónde ir, a qué iglesia, a qué grupo, a qué... Bueno, pues simplemente empecemos por algo tan sencillo como ponernos en contacto con el Señor en esa oración y pedirle, a ver, quiero estar contigo, no quiero estar con el maligno, sino que quiero estar contigo. Hermano Joseph, nos despedimos. Muchísimas gracias. Amigos, gracias. Sencillo, pedirle al Señor estar con Él. Hasta luego, gracias.